Buenas tardes, mi nombre es John Henner Mejía y a continuación voy a presentar un artículo científico que trata de los modelos de perfil de velocidad para la evaluación de consistencias del trazado en carreteras de la provincia de Villa Clara en el país de Cuba. Es presentado por René García de Pestres, Domingo Delgado Martínez, Eduardo Díaz García, de la Universidad Central de Las Villas en Santa Clara. Instituto Superior Politécnico José Echevarría en Cuba. Bueno, resumen. Entre los aspectos relativos a las carreteras que influyen en la accidentalidad, tiene un gran peso el diseño geométrico. Internacionalmente, el método más empleado para la evaluación del diseño es a partir de la consistencia del trazado con modelos de perfil de velocidad de operación. Cuba no cuenta con modelos propios que consideren las características de las carreteras y los conductores, por lo que es necesario desarrollar modelos de predicción de velocidad para la evaluación de la consistencia del trazado. El desarrollo de los modelos de predicción del perfil de velocidades de operación para diferentes condiciones de alineación en carreteras rurales de dos carriles en contexto cubano se efectúa a partir de las características geométricas y velocidades puntuales, con análisis estadístico de las principales variables que relacionan la velocidad con el diseño. Una vez desarrollados los modelos, se aplican a un tramo de la carretera declarado como tramo de concentración de accidentalidad. Los resultados obtenidos confirman la validez de los modelos desarrollados para determinar el perfil de velocidad de operación y de esta forma evaluar la consistencia del trazado, con el objetivo de detectar los lugares de mayor dificultades con relaciones al trazado. En Cuba la accidentalidad vehicular tiene una mayor concentración en las zonas urbanas, con el desplazamiento hacia las zonas rurales de las veredas. Como causa fundamental de estos accidentes se reconoce el predominio de los factores humanos, aunque las características geométricas del trazado influyen en la accidentalidad vehicular. Las causas de la accidentalidad relativas de la carretera en Cuba son superiores a los reportados en otros países, por razones vinculadas al trazado. Condiciones actuales del estado de los elementos que componen y las características superficiales de los pavimentos, actualmente existe una fuerte tendencia internacional a evaluar la seguridad vial a partir de las consistencias de los trazados de las mismas. Se define como la relación entre las características geométricas del trazado de la carretera y la que espera encontrar el conductor de un vehículo que circula por ella. En esta tabla se presentan diversos actores que han propuesto modelos que permiten determinar el perfil de velocidades de operación en carreteras de dos carriles. A partir de la problemática comentada y considerar que el porcentaje de las vías de interés nacional rurales de dos carriles representan el 71,6% del total de la provincia de Villa Clara, además de los elevados índices de accidentalidad y de severidad, se determina desarrollar modelos de predicción de perfil de velocidad para este tipo de carreteras rurales con el objetivo de evaluar la consistencia del trazado. Bueno, determinación de los modelos de perfil de velocidad. El procedimiento general se, eh, seguido en la investigación consta de dos etapas. La primera consiste en el análisis bibliográfico
y determinación de los modelos de perfil de velocidad. En la segunda etapa se evalúan las consistencias de los trazados. Entramos de la vía de interés nacional rurales de 2 carriles. Esta etapa incluye los siguientes aspectos. Primero, el análisis de las carreteras del territorio. Definición de parámetros fijos que se deben investigar. Determinación de los sitios seleccionados. Completamiento de la información en el terreno. Trabajo de campo en los sitios seleccionados. Desarrollo de las predicciones del perfil de velocidad. Evaluaciones de las consistencias del trazado. Se hace la comprobación de los modelos desarrollados. Se realiza una evaluación de las consistencias del trazado. Y por último, un análisis de los resultados de la evaluación de las consistencias. Análisis de las carreteras del territorio. Un alto porcentaje de la cantidad de vehículos en el país se desplazan por las carreteras pavimentadas y dentro de estas las declaradas como interés nacional. Las longitudes de este tipo de vías en las provincias de Villa Clara es de 1.264,49 kilómetros. De ellas son carreteras rurales de interés nacional 1.008,10 kilómetros y ascienden a 905,10 kilómetros las rurales de 2 carriles, incluidas en ellas 63,68 kilómetros de carretera montañosa. Los modelos de perfil de velocidad de operación se determinan en función de las múltiples combinaciones de alineamientos en planta y en perfil, dependiente de la categoría, el tipo de terreno y los criterios de diseño que establece la norma NC 5302 de 1986. Las combinaciones de la alineación existentes en las carreteras que en lo adelante se denominarán la condición como tal. Se determinan a partir de los análisis de los expedientes e intervalos de las carreteras en los archivos de las entidades territoriales de la viabilidad Centro Provincial de Viabilidad. Definición de los parámetros fijos que se deben investigar. Los parámetros fijos de la carretera son los aspectos que no varían con el tiempo sin acciones de conservación. Los más significativos con respecto a las carreteras geométricamente son las pendientes y el radio de curvatura horizontal, que se determinan en los sitios seleccionados. Se consideran sitio a la agrupación de uno o varios curvas de características geométricas similares en las mismas condiciones, ya sean curvas horizontales, verticales o combinadas. Los criterios generales utilizados para la selección de los sitios son zona rural, clasificación funcional, arterial de menor velocidad de diseño, límite de la velocidad entre 50 y 90 kilómetros por hora, en terreno llano y ondulado. Volumen de tráfico entre 100 y 4.000 vehículos por día. Anchos de la calzada entre 2,75 y 3,75 metros de longitud de curvas horizontales sin restricción y longitud de curvas verticales entre 40 y 320 metros. Estos parámetros fueron seleccionados porque representan las características más comunes de las carreteras rurales del territorio. Determinación de los sitios de selección. La selección de los sitios se realiza a partir de los elementos que contrarrestan el efecto de la fuerza centrífuga. En la curva horizontal, perarte, fricción
transversal y rayo horizontal. Las que dependen de la velocidad en curvas horizontales se relacionan en la fórmula del radio de curvatura. Esta es la fórmula del radio eh, que relaciona la velocidad, este factor que es constante, el 127.14. Encontramos por acá el valor del peralte y el coeficiente de fricción en esta fórmula. Se determina el intervalo de los radios a partir de la categoría de la carretera y el tipo de terreno. Posteriormente se define la cantidad de sitios a partir de la consideración que valores de velocidad que no superen los valores asumidos para la dispersión de más o menos 2,5 kilómetros por hora. Esta tabla, en la siguiente tabla se muestran los sitios obtenidos a partir del análisis. En el caso de las curvas horizontales, de las curvas verticales, se parte de la diferencia algebraica dependiente, lo que esta condición sí se localiza en la curva eh, para el caso de las convexas o cóncavas, lo que define dos sitios u uno para cada condición. Una vez establecido el intervalo de radios para cada sitio, es necesario determinar la cantidad existente por condición y cuáles son necesarios para el desarrollo de los modelos. Se considera el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, la variabilidad positiva, variabilidad negativa, el tamaño de la población y la precisión o error. La cantidad de sitios en la carretera rural de dos carriles se obtiene a partir del análisis en detalle de este tipo de carreteras. En la provincia de Villa Clara, donde están representados todas las combinaciones de alineación, posteriormente se definen los sitios donde se validan los modelos para la determinación del número de sitios necesarios para el desarrollo de los modelos de predicción de la velocidad de operación. Se aplica la expresión 2, pues se dispone del número total de sitios existentes en las carreteras rurales analizadas por la condición E intervalo de los radios. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. La determinación del número de muestras de velocidad puntual que se analizan en cada sitio sujet, sujeto a estudio para calcular la velocidad de operación se obtiene aplicando la expresión que se utiliza cuando no se conoce el tamaño de la población, el resultado obtenido a partir del parámetro de distribución normal, la desviación estándar asumida y el error en la medición de 23 muestras. El REL de LAM del 2003 es una norma establecida por la Aston. Ahí queda soportada. Bueno, completamiento de la información en el terreno. El complementamiento de los datos es necesario para el desarrollo de los modelos de predicción de velocidad de operación. Se efectúa mediante la medición directa en el terreno de la pendiente longitudinal y los radios de curvaturas horizontales.
En caso de no disponer de la información en los archivos del CPB o si existen dudas sobre la confiabilidad de los mismos. Trabajo de campo en los sitios seleccionados. La toma de muestra de la velocidad se realiza eh, a un automóvil ligero que, que transite a flujo libre durante el día en pavimento seco y en buen estado, con el empleo de pistolas láser. Los estudios de velocidad deben ser realizados en el lugar de la curva donde proporcione un aumento de la velocidad de operación. Según los estudios realizados, estos lugares están localizados en el centro para la curva horizontal y las curvas verticales. Desarrollo de los modelos de predicción del perfil de velocidad. Concluidas las mediciones o la comprobación de los parámetros fijos y las mediciones de la velocidad, se prueba la normalidad, homogeneidad y la independencia de los grupos de datos para realizar una prueba paramétrica y análisis de varianza. Se procede a determinar la velocidad de operación. Para ello se dispone de variables positivas en sitio. Se considera el radio y la velocidad que se emplea en el desarrollo de los modelos. Los modelos de predicción del perfil de velocidad de operación para carreteras rurales de dos carriles se obtienen con la aplicación de técnicas de regresión. El procedimiento estadístico de las variables analizadas se realizan con el programa SPSS 1601. En el desarrollo de los modelos se trabajan regresiones logarítmicas, exponenciales y lineales. Con las variables, los modelos de mejor ajuste son los lineales, que se realizan en la velocidad y el radio para las curvas horizontales en condiciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se introducen como única variable independiente el inverso del radio. En el caso específico de las curvas horizontales y para el caso de las curvas verticales se toma la diferencia algebraica dependiente. En la tabla 4 se muestran los resultados de las pruebas estadísticas. A partir de verificar los resultados estadísticos y la calidad de los modelos, se establece la ecuación para cada condición, así como el número de sitios que realizaron los estudios para el desarrollo de los mismos, mostrándose dicho resultado en la tabla 5. Bueno, paso siguiente, se hace la evaluación de las consistencias del trazado. Comprobación de los modelos de desarrollados. La comprobación de los modelos desarrollados se realiza cuando se toman en el terreno mediciones de velocidad y posteriormente se aplican la expresión correspondiente en, en el gabinete. Las diferencias deben estar dentro del rango de más o menos 2,5 kilómetros por hora para comprobar la eficiencia del modelo. La cantidad de comprobaciones se define en la tabla 3. Los resultados son satisfactorios en todas las condiciones. Deben ser. Evaluación de las consistencias. La evaluación de la consistencia del trazado se realiza atendiendo a lo establecido en la tabla número 6, a partir de las diferencias de velocidad
de operación obtenidas al aplicar el perfil de velocidad con la velocidad de diseño y la diferencia de la velocidad de operación entre elementos consecutivos. Resultados que se evalúan la consistencia de trazado de acuerdo con los criterios propuestos en la Landshore 1987. Presentamos la tabla. Análisis de los resultados de evaluación de la consistencia. Se procede a realizar la evaluación de la consistencia de los trazados de un tramo de la carretera rural de 2 carriles, denominado Santa Clara Atillo, lo cual en los análisis de accidentalidad es catalogado como el de mayor peligrosidad en el territorio. El tramo de objeto de análisis es una vía internacional de 2 carriles que pertenece a la carretera Santa Clara, localizada en el oeste de la ciudad de Santa Clara. Como conclusión, se desarrollan los modelos de predicción de la velocidad de la operación propios para diferenciar condiciones de alineación, extensión en la provincia de Villa Clara, para carreteras rurales de 2 carriles interestatales nacionales. La aplicación de estos modelos permite localizar los puntos con dificultad en el trazado y determinar la evaluación de las consistencias del trazado de un tramo de carretera para ambos sentidos de circulación. La confección de una hoja de cálculo de Excel permite una forma sencilla de determinar la evaluación de la consistencia del trazado con la aplicación de los modelos de predicción de 2 carriles en la provincia de Villa Clara. Dejo el cuadro de referencia que presenta los diferentes actores presentes en el proyecto. Por acá dejo una reseña del sitio web donde se tomó el artículo. Eso se hizo por medio de la plataforma eCielo. Muchísimas gracias por la atención.